En la noche de Acción de Gracias de 1971, mientras un Boeing 727 cruzaba la tormenta con la escalera trasera bajada, someteremos cada minuto del secuestro a un modelo de IA que cruza diarios de vuelo, meteorología histórica, trayectorias simuladas y las partículas de una corbata olvidada para que al final el algoritmo emita un veredicto que nadie había logrado alcanzar. Partimos de un hecho clavado en la memoria. El 24 de noviembre de 1971, un pasajero bajo el alias Dan Cooper aborda un vuelo comercial en el noroeste del Pacífico. La cabina es un murmullo de metales fríos y conversaciones bajas. El aire huele a queroseno y a lluvia inminente. Aún no hay historia, solo el protocolo monótono de un despegue. El hombre es una silueta contra la ventanilla, un traje oscuro, una presencia neutra. Un gesto corta la rutina. Una nota doblada con precisión pasa de su mano a la de una azafata. Es un intercambio discreto, casi invisible. Apenas un roce de papel contra la piel. Poco después, el maletín que reposa en su regazo se abre una fracción, lo justo para revelar un entramado de cables rojos y cilindros. No hay una amenaza gritada, solo una evidencia mostrada, un objeto que habla por sí mismo en el silencio de la cabina presurizada. Las exigencias llegan con la misma frialdad que la tormenta que golpea el fuselaje. $200,000, 4 paracaídas. Las palabras son funcionales, desprovistas de emoción como las instrucciones de un manual técnico. No hay espacio para la negociación, solo para la obediencia. Cada cifra, cada objeto solicitado, es un engranaje en un mecanismo que ya está en movimiento, preciso e implacable. El avión traza un arco descendente hacia Seattle. En la pista, el canje se ejecuta con la eficiencia de una transacción bancaria. Los sacos de billetes suben a bordo. Los paracaídas son contados. Las puertas se abren para liberar a los pasajeros que descienden sin saber que abandonan el epicentro de un pulso que apenas comienza. La tripulación mínima permanece, convertida en pieza de una coreografía ajena, atrapada en la lógica hermética de su captor. La elección del avión no es casual. El Boeing 727, un caballo de batalla de la aviación comercial, posee una anomalía estructural. Una escalera ventral en la cola diseñada para operar en aeropuertos con infraestructura limitada. Una puerta que se abre hacia el vacío. En ese momento es solo una característica técnica, una pieza más del puzzle que nadie ha ensamblado todavía. Las nuevas coordenadas de vuelo son dictadas con la misma voz impersonal. Altitud baja, apenas por encima del terreno accidentado. Velocidad reducida al borde del estancamiento aerodinámico. Cabina despresurizada, exponiendo el interior a la atmósfera helada de la noche. Las luces se atenúan hasta dejar la cabina en una penumbra azul, rota solo por el parpadeo de los instrumentos. El avión se convierte en una cápsula suspendida, un punto ciego que avanza lentamente sobre el manto negro de los bosques. Un temblor recorre la estructura. Un cambio brusco en la presión del aire, la sensación física de que algo ha sido liberado. El sonido del viento irrumpe con violencia cuando la rampa trasera desciende, abriendo una boca oscura a la noche y a la tormenta. No hay un grito, no hay una despedida. Solo un vacío repentino, el instante en que una forma humana se desprende de la máquina y es devorada por la oscuridad. Cuando el 727 finalmente aterriza, la cabina es un catálogo de ausencias. El pasajero ya no está. En su lugar, quedan los rastros mudos de su paso, el billete de avión comprado con un nombre falso, 2 de los 4 paracaídas, colillas de cigarrillos consumidos lentamente en el cenicero, y sobre el asiento vacío, la corbata negra. Un trozo de tela inmóvil, un punto final que no cierra nada. Pero es aquí donde la historia oficial empieza a resquebrajarse. Partimos de un hecho que todos creen conocer y lo cortamos en planos afilados. Un mapa de búsqueda que se ilumina en una mesa oscura, el zumbido eléctrico de los instrumentos de la época, papeles que crujen con la humedad de una noche de noviembre. Cada dato es un chasquido que empuja la siguiente pista y cada silencio aprieta. No narramos, hacemos respirar la escena. Entre trayectorias imposibles y fragmentos de evidencia, un modelo de análisis, entrenado para oír lo que el ruido esconde, mide probabilidades, derriba coartadas y tensa la cuerda, hasta que al final, cuando no quede aire en la sala, la lógica entregue su veredicto. El mapa oficial de búsqueda se extiende bajo una luz fría, una cuadrícula precisa que señala el corredor del salto. Pero al superponer las capas de la noche real, vientos cortantes, velocidad estimada del 727, las trayectorias plausibles se desvían, se curvan y se alejan del punto marcado. El territorio dibujado en el papel no es el territorio sobrevolado esa noche.
Es la primera discrepancia, una grieta geográfica que agrieta el relato oficial. Cruzamos entonces la cronología, cotejando las grabaciones de cabina con las comunicaciones a la torre de control y los testimonios posteriores de la tripulación. Surgen desfases, pequeños segundos perdidos o ganados que al acumularse no solo mueven la ventana temporal del salto, sino que alteran el punto exacto desde donde un hombre se lanzó a la oscuridad. El análisis se detiene en los parámetros de vuelo. Una altitud inusualmente baja, una velocidad reducida al límite de la pérdida, la cabina sin presurizar y sobre todo la escalera de popa abierta en pleno vuelo. Esta no es una combinación aleatoria, sino una secuencia que sugiere un conocimiento práctico, una familiaridad con los procedimientos del 727 que va más allá de la simple teoría. Es la firma de alguien que sabía exactamente qué palancas mover para convertir el avión en una plataforma de salto viable. La duda metódica se instala al examinar los paracaídas entregados. Los arneses y los sistemas de apertura no eran complementarios. Su mezcla resultaba poco amigable para un aficionado, exigiendo una pericia que contrasta con la imagen de un improvisador. Un detalle técnico que cuestiona la verdadera identidad del saltador. Un registro sismográfico digitaliza la señal del vuelo. La estructura del avión vibró, una oscilación provocada por el cambio de presión al bajar la rampa y el posterior salto. Pero el evento pudo haber ocurrido segundos antes o después de lo anotado oficialmente. Un margen de tiempo mínimo, casi despreciable, se traduce en kilómetros de desviación en el corredor de caída, abriendo un abanico de posibilidades que los equipos de búsqueda nunca exploraron. La propia rampa trasera se convierte en una variable crítica. Su descenso altera la aerodinámica del avión, modifica los flujos de aire y aumenta sutilmente el consumo de combustible. Si se bajó antes de lo registrado o en un ángulo mayor, la firma del salto cambia, redefiniendo la trayectoria y el punto de impacto. La cámara se acerca, en un primer vistazo técnico, a la corbata negra dejada atrás. Bajo el microscopio, sin interpretar aún su significado, se revela su estructura. El tejido, los microresiduos adheridos a las fibras, las señales inequívocas de un uso laboral, casi industrial. La evidencia se registra, se cataloga, pero su análisis queda en suspenso, como un hilo rojo que espera ser tirado. Al mismo tiempo surge una grieta económica. Pese a que los números de serie del botín estaban controlados, en los meses y años que siguieron al secuestro, no afloraron movimientos detectables. Ninguno de los billetes recuperados apareció en comercios, bancos o casinos. Un silencio monetario que no encaja con la urgencia de un botín recién adquirido. La ruta de vuelo declarada, un trazo recto rumbo a México, choca frontalmente con los mapas meteorológicos de la época. El 727 debió atravesar tramos de viento cruzado y bandas de lluvia densa que habrían obligado al piloto a realizar constantes microajustes en el rumbo y la altitud. Correcciones no reflejadas en el relato estándar, pero que inevitablemente desviaron el avión de su trayectoria teórica, añadiendo más incertidumbre a la ecuación. Si analizamos de nuevo las pruebas con las herramientas de hoy, emerge un detalle que los investigadores de la época, limitados por su tecnología, pasaron por alto. Partimos de un hecho que todos creen conocer y lo cortamos en planos afilados. La corbata, el hilo rojo, el único rastro físico. La observamos en macro y no es un accesorio, es un mapa de partículas. La química del titanio, el estroncio y el cerio se agrupa en patrones de polvo metálico y cada clúster es un chasquido que empuja a la siguiente pista. No narramos, hacemos respirar la escena. Un modelo de IA, entrenado para leer el lenguaje del polvo, mide las proporciones y delinea 3 ecosistemas laborales plausibles hasta que el algoritmo entregue su veredicto. La inteligencia artificial proyecta estos espectros de partículas sobre un mapa del Pacific Northwest. Los datos no son aleatorios, son anillos industriales que se iluminan alrededor de Seattle y Portland. Cada huella química se cruza con la geolocalización de plantas aeronáuticas, talleres de metalurgia y laboratorios de instrumentación de la Guerra Fría. Entre las miles de posibilidades emerge un cinturón geográfico que se solapa perfectamente con el corredor del vuelo, una franja de tierra donde trabajaban hombres que entendían la mecánica del aire y el acero. Cada silencio aprieta. Integramos los datos del salto, la velocidad del 727, los vientos históricos de aquella noche de tormenta, las ventanas temporales que marca el último contacto. Las simulaciones de trayectoria dibujan y redibujan la elipse de caída. La zona de búsqueda original, un vasto e impenetrable bosque, se desplaza hacia el este.
El algoritmo ajusta la deriva y el descenso, y la nueva zona de impacto se alinea con vías forestales discretas, caminos madereros olvidados que ofrecen un acceso casi invisible, una ruta de escape lejos de las carreteras principales. Los puntos de recogida se materializan en el mapa como nodos parpadeantes. Analizamos las carreteras madereras dentro de la nueva elipse, calculando horarios de paso y visibilidad. La IA identifica tramos con nula vigilancia nocturna, rutas que conectan la zona de aterrizaje con la civilización sin cruzar un solo puesto de control. La hipótesis de un cómplice esperando en la oscuridad cobra forma, no como una conjetura, sino como una probabilidad logística calculada a partir de tiempos, distancias y la propia geografía del terreno. ¿Y el dinero? El dinero no circula, no habla. Se deposita en una orilla del río Columbia años después. Un señuelo perfecto. El análisis forense de la erosión en los fajos y las ligaduras de goma sugiere que los billetes no fueron arrastrados por la corriente, sino enterrados y desenterrados. Fue una siembra deliberada, una pieza de contrainteligencia para desviar la búsqueda río abajo, para hacer creer que el cuerpo y el resto del botín yacían en el fondo del agua, lejos de la verdadera ruta de escape. La elección de los paracaídas deja de ser un acto de azar. Se le entregan 4, 2 primarios, 2 de reserva, de modelos dispares y con modificaciones manuales. El secuestrador elige el equipo más antiguo y menos fiable, pero funcional, y deja atrás el modelo de entrenamiento superior. Esta selección no es la de un aficionado. Revela una familiaridad práctica, un conocimiento empírico que descarta al paracaidista deportivo y apunta a un veterano militar o un operario de campo habituado a material rudimentario. Su lenguaje a bordo es otro rastro. Las especificaciones que exige para el vuelo: altitud de 10.000 pies, flaps a 15 grados, tren de aterrizaje abajo, cabina despresurizada, no son peticiones, son órdenes operativas. Una IA entrenada en análisis de estilo detecta una consistencia léxica. La jerga técnica, precisa y sin adornos, se alinea con los patrones de comunicación de perfiles de mantenimiento aéreo, tripulaciones de carga o personal de operaciones en tierra. Hablaba el idioma de la máquina. La ruta declarada, rumbo a México, se revela como una cortina de humo, una narrativa simple para una distracción compleja. Pero el avión nunca se dirigió al sur de forma directa. El cruce de los microajustes en la trayectoria del piloto automático con los datos meteorológicos de la tormenta local desplaza la historia. La IA reconstruye el rumbo real, una desviación sutil pero deliberada hacia el este, hacia los corredores industriales previamente identificados, desmontando la ficción del escape internacional. Regresamos a la evidencia, a la cadena de custodia. Hay vacíos en los registros, transferencias de material con puntos ciegos documentales, pistas que se enfrían en los archivos. Cuando reiluminamos estos huecos con los modelos de IA, las sombras no ocultan, sino que refuerzan la hipótesis ocupacional. Las partículas de la corbata, la jerga técnica y la elección del paracaídas apuntan a un mismo ecosistema profesional, a un hombre que no solo conocía el avión, sino el sistema que lo rodeaba. Y al final, cuando no quede aire en la sala, cruzamos los datos. Si la corbata define el entorno laboral y la simulación del salto clava la zona geográfica, ¿qué ocurre cuando superponemos ambos mapas con los registros de turnos de trabajo y los tiempos de acceso de las plantas industriales en ese cinturón? La respuesta no es un nombre, es un pulso, un patrón de vida que encaja, una silueta que emerge de entre miles de rostros anónimos, esperando su veredicto. Entre las cronologías de la torre, los parámetros de altitud y velocidad y los inventarios de asientos, un modelo de IA entrenado para descifrar las fracturas del caso, mide probabilidades, desmonta mitos y tensa la cuerda hasta que al final, cuando no quede aire en la sala, el algoritmo entregue su veredicto. El sistema ingiere las evidencias fragmentadas, las comunicaciones de cabina, la curva de despresurización, los informes meteorológicos de 1971 y las simulaciones de trayectoria. Incorpora el análisis microscópico de la corbata dejada en el asiento 18E, la tipología de los paracaídas solicitados y los indicadores económicos de la época. Frente a este mosaico de datos, el algoritmo destila una clasificación ocupacional, una lista de perfiles técnicos sin nombre ni rostro. En el primer puesto, con un 0,47 de probabilidad, emerge un técnico de mantenimiento aeronáutico. Le sigue, con un 0,31, un operario metalúrgico familiarizado con el titanio y sus aleaciones. Finalmente, con un 0,22, un proveedor de instrumentación industrial. El perfil se define por sus habilidades observables, no por una identidad.
El análisis desplaza el foco geográfico. Un mapa de calor proyecta la zona de caída más probable, revelando una elipse principal desplazada del corredor de búsqueda histórico. La mayor densidad probabilística no se concentra en las zonas ribereñas, sino cerca de vías forestales discretas, rutas de extracción terrestre que habilitan una fuga silenciosa. El modelo, al recalibrar la ventana de salto con microajustes de viento y ángulo de la rampa, la sitúa en una franja de segundos distinta a la oficial. Un ajuste que proyecta la caída varios kilómetros más allá y refuerza la hipótesis de una extracción por carretera secundaria. La elección del paracaídas y su manejo son analizados como una firma técnica. El modo en que fue seleccionado y utilizado es consistente con una experiencia práctica, no deportiva. Un conocimiento íntimo del equipo que favorece al perfil número 1, el del técnico aeronáutico. A continuación, el dinero. Botín o distracción. El escenario de un depósito secundario intencional, usado como señuelo para desviar la investigación, recibe una ponderación de 0,58, muy por encima de la posibilidad de una pérdida accidental durante el salto. La supervivencia misma se convierte en una variable calculable. Dadas la altitud, la velocidad y la meteorología, un escenario de supervivencia con apoyo en tierra se impone con un 0,64 de probabilidad frente a un 0,36 para un accidente letal. Para probar su solidez, el veredicto es sometido a un test de ablación. Al retirar cada una de las fuentes de datos por separado, el ranking ocupacional se mantiene estable. La corbata, con sus partículas de metales raros, emerge como la pieza de mayor peso probatorio, seguida por la trayectoria de vuelo y los parámetros técnicos de la aeronave. El sistema, no obstante, declara sus limitaciones. Existen vacíos en la cadena de custodia, incertidumbre en los tiempos exactos y un ruido mediático que distorsiona las señales originales. El veredicto es una conclusión probabilística, no una sentencia judicial. El algoritmo sintetiza su conclusión. El modelo favorece un perfil técnico interno al ecosistema del Boeing 727, alguien con el conocimiento para ejecutar un salto controlado y planificar una extracción terrestre viable. El dinero no era el fin, sino un medio, un señuelo diseñado para confundir. El salto no fue un acto desesperado, sino el clímax de una operación calculada, donde cada detalle, desde la elección del paracaídas hasta la corbata abandonada, fue una pieza en un tablero que el sistema, décadas después, intenta reordenar.